Hola, buenas, ¿cómo están? No saben lo que me pasó, grabé toda la explicación, duró media hora y resulta que el audio no salió, así que esta es el segundo shot, a veces pasa. Bueno, voy a tratar de que no sea media hora la explicación, voy a ser más sintético, así pueden ver el videito este. ¿Qué voy a explicar acá? Como les dije, como les adelanté, es cómo estructurar o describir una práctica. Ustedes ya tienen una exploración de bibliografía, hicieron varias, incluso algunos de ustedes sacaron conclusiones, relevaron paper, artículos, entendieron lo que estaban, por lo que yo entendí, entendieron lo que estaban leyendo, las prácticas y demás. Entonces ahora lo que vamos a hacer es todo esto, todo este trabajo que ustedes ya hicieron, lo vamos a poner en un formato que sea eh, totalmente compatible con el artículo que vamos a escribir. Así es más fácil cuando yo compile todas las prácticas, ya está en el formato que demanda el artículo académico. Bueno, les voy a comentar. Primero, describimos el nombre de la práctica, en este caso mapas mentales. Hice esta práctica porque obviamente, por obvias razones, tengo a mano el conocimiento. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que yo les había dicho, revisen la biografía con 3 preguntas, cómo surgió, qué es o para qué sirve y por qué es valioso? Bueno, más o menos mantuve esas 3 preguntas en origen de la práctica, descripción de la práctica y uso de la práctica, pero puntualmente contestar cuál fue la novedad que introdujo en el momento de su creación y por qué actualmente sigue siendo valiosa. O sea, las prácticas cuando se crean son novedosas en ese contexto y después ya no son novedosas, pero siguen manteniendo su valor. Entonces, eso es lo que nos interesa. Acuérdense, productos creativos, valor y novedad. Entonces, fíjense, acá les voy a explicar algunos tips para los que no lo saben, sobre todo para los que están escribiendo, va a ser su primer artículo, así que qué emoción. Bueno, sí, me emocionan estas cosas. Está bueno tener tu primer artículo académico para el currículum, los que quieran seguir la parte como profes o académica, está bueno. Entonces, cuando la cita está dentro del texto, el autor se pone solamente el apellido y entre paréntesis el año de publicación de lo que se cite, libro, paper, video, lo que sea. Entonces, como el creador de la técnica de mind mapping es Tony Buzan, yo me fui a la bibliografía primaria, por eso yo les decía a Leo y a Dani que si ustedes pueden encontrar escritos, papers o libros de Feynman explicando cómo surgió la práctica, describiendo y para qué lo usó él, es un golazo. Si no, bueno, usamos lo que se llama fuentes secundarias, que son otros autores que hablan de lo que hizo Feynman. Pero siempre es mejor tener la fuente primaria. Lo mismo para Dani Gastón. Si tienen los autores de las prácticas, esas de las bandas, o no me acuerdo cuáles eran las 3 que quedaron seleccionadas, siempre es mejor tener la fuente primaria. Entonces, ¿qué puse acá? La historia de odio que tuvo Tony Buzan, producido por el método tradicional de estudio, lo llevó a buscar nuevas maneras de tomar sus apuntes para no olvidar lo aprendido. Inspirado por el sistema mnemotécnico de los griegos, basado en desarrollar la imaginación y la asociación, llevó al creador de los mapas mentales, acá estoy haciendo referencia a Tony Buzan, y esto es importante porque cuando yo estoy parafraseando, esto es una cita parafraseada, cuando yo nombro al autor y la fecha de publicación en ese contexto, estoy diciendo que lo próximo que voy a escribir lo dijo el autor o es una paráfrasis mía del autor. Y además hay que tener en cuenta que cuando se hace este tipo de citas tiene que tener menos de 40 palabras. ¿Sí? Si yo no puedo parafrasear más de 40 palabras con este formato. Sí lo puedo hacer en un formato distinto que está más abajo, les voy a explicar en un ratito. Entonces, acá estoy como haciendo referencia otra vez a Busan y es como que se me renuevan las 40 palabras, ¿sí? Acá debería haber 40 palabras, creo que la vez pasada, que en la grabación pasada me fijé eran más, así que las tengo que acortar. 44 tengo que acortar palabras, ¿sí? Porque no puede haber una paráfrasis más larga de 40 palabras en este formato. Acá fíjense que puse, para no repetir la cita, lo que se hace, tengo entendido que APA versión 7 lo sigue manteniendo, es poner
entre paréntesis, P punto y el número de la página o las páginas de donde saqué lo que puse ahí. Entonces digo, llegó el creador de los mapas mentales, o sea, Tony Buzan, a buscar nuevas formas de desarrollar sus capacidades mentales. Fíjense que acá por ahí en la bibliografía original, en el texto original, había un punto. Si yo pongo un punto ahí, le estoy indicando que ya no estoy hablando más de Tony Buzan y que lo que sigue es alguna otra cosa. Entonces por eso pongo punto y coma o coma. En el caso en general, cuando hay un punto lo reemplazo por un punto y coma porque es más coherente hacerlo de esa manera. Entonces, nueva forma de desarrollar, y ahora estoy enumerando nuevas formas de desarrollar sus capacidades mentales. En su camino descubrió la importancia de la imaginación y asociación de los procesos mentales y que los grandes pensadores como Da Vinci utilizaban imágenes, códigos, líneas o ramas entrelazadas para escribir sus anotaciones. ¿Está bien? Es importante que en la parte de origen de la práctica la biografía que más citan sea la del autor que creó esa práctica. Yo en este caso puse un párrafo, por ahí agrego otro párrafo más si encuentro que dice algo más interesante. La idea es que ustedes sinteticen y que analicen lo que van escribiendo, lo que escriben, lo relean y quede lo concreto, lo preciso, pero pueden ser 2 párrafos también. De última, si yo cuando leo la práctica tengo que corregir, es mucho más fácil eliminar cosas que agregar cosas. Entonces, si quieren poner 2 párrafos, no pasa nada. Yo después recorto cualquier cosa. Descripción de la práctica, o sea, ¿qué es un mapa mental? Otra vez, empiezo con Buzan porque es el creador. Buzan define un mapa mental como un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales. Punto. Ahí se terminó lo que dijo Buzan. Ahora viene otra cosa. Puede ser algo que dije yo o algo que dijo otro autor. En este caso es otro autor, ¿por qué? Porque dentro de todo este párrafo, sin ningún punto en el medio, estoy aclarando que lo dijo Davis en el 2011, en un paper, libro o algún recurso bibliográfico del 2011. Entonces, lo que va de acá a acá lo dijo Davis. Y lo pongo, no sé si textual, pero sí parafraseado. No hace falta poner entre comillas, no se estila en este campo hacer citado entre comillas. Entonces, pongo lo que dijo Davis o mi interpretación de lo que dijo Davis, cambiando las palabras sin cambiar el sentido. En los mapas mentales, cualquier idea se puede conectar con cualquier otra, se requiere un pensamiento libre y espontáneo, y su objetivo es encontrar acciones creativas entre ideas. Acá ya estoy poniendo como el objetivo de la práctica. Entonces es importante, por eso puse esta cita de Davis, porque me estaba explicando cuál es el objetivo de la práctica. Describió conceptualmente que es el creador, le hago caso, y me está dando otro enfoque. Fíjense, después tengo a Epler y a Wildon. Entonces, la descripción de la práctica la fui armando como si fuera un rompecabezas de cosas que dicen distintos autores, que en general, en función del interés de cada autor, va a enfocar o va a destacar cosas distintas. Y yo las junto todas para describir un todo. ¿Sí? Un rompecabezas. Para diferenciarlo de otros tipos de representaciones gráficas, como por ejemplo mapas conceptuales, diagramas conceptuales y metáforas visuales, Epler, esta parte de acá es algo que yo interpreté de lo que hizo Epler, que lo dijo, pero no lo dijo así, era un cuadro donde había estas columnas con estos conceptos. Entonces yo digo, para diferenciar otro tipo de representaciones gráficas, por ejemplo, mapas conceptuales, diagramas conceptuales, metáforas visuales, Epler señala que un mapa mental es un diagrama radial multicolor, centrado en imágenes, representa conexiones semánticas, otro tipo de porciones de material aprendido jerárquicamente. Y otra vez, el número de la página donde saqué esto. Entonces, Epler, ¿por qué puse esto? Porque lo que está haciendo es describir el mapa mental de una manera que no se confunda con cosas muy parecidas. Y eso me pareció valioso. Ustedes pueden encontrar, también puede pasar que son el diagrama de Feynman o las bandas de no sé qué cuerno, o por ahí en alguna práctica que no estoy al tanto a ver qué estuvo haciendo Aldana, dice, bueno, esto es parecido a esto, esto y esto, y para diferenciarlo, y ahí te tiran la esencia de lo que es la práctica para este tipo Epler. Por ahí dirá otra cosa. Por su parte, Wildon los describe como diagramas que se utilizan para representar palabras, ideas y otros conceptos organizados alrededor de una palabra o idea central. ¿Por qué elegiré y a Davis, a Epler y a Wildon?
porque cada uno describe una parte interesante y dentro del párrafo arma un todo. Entonces nosotros somos como los orquestadores y decir, bueno, yo voy a definir una práctica que es mapas mentales en base a lo que dijo su creador, a lo que destacó Davis respecto de las cosas que se pueden conectar con ideas con cualquier otra. Me gustó eso y explica cuál es el objetivo. Me gusta la especificidad de Epler porque está diferenciándolo de otras prácticas, y me gusta que Wheeler mencione los conceptos de palabras e ideas y que están alrededor de una idea o palabra central. Y entonces por eso lo puse. ¿Está bien? Tan difícil como eso. Bueno, la tercera parte de cómo estructuramos la práctica es el uso. ¿Cuál fue la novedad que introdujo en el momento de su creación y por qué actualmente sigue siendo valiosa, como expliqué antes? Entonces, otra vez, arranco todo con Busan porque es el creador. Entre los aspectos nuevos y valiosos de esta práctica, y esto es algo que yo pongo, que no dice Busan, pero que yo pienso o infiero que según lo que dice Busan, representa aspectos nuevos y valiosos. ¿Se entiende? Porque lo que dice Busan empieza a partir de que pongo Busan 2004. Entonces, entre los aspectos nuevos y valiosos de esta práctica, Busan señala que los mapas mentales son instrumentos eficaces y creativos para tomar notas y planificar los pensamientos. ¿Por qué puedo tener la osadía de decir nuevos y valiosos? Porque acá está diciendo que son creativos. Y la creatividad, el producto creativo es algo nuevo y valioso. Por eso puedo interpretar esta frase de Busan como la descripción de aspectos nuevos y valiosos. Porque está haciendo referencia a la creatividad. Es una decisión del autor que está escribiendo, en este caso soy yo. Ustedes tomarán las decisiones que tengan que tomar. Yo en tal caso, si tengo dudas o ustedes tienen dudas, preguntaremos, charlemos, vamos a la fuente y veremos si estaba bien o mal interpretado o se puede poner de otra manera. Asimismo, la naturaleza de los mapas ahí se terminó lo que dijo Busan 2004. Asimismo, la naturaleza de los mapas mentales está íntimamente relacionada con la función de la mente y pueden usarse en casi todas las actividades que estén involucradas el pensamiento, la memoria, la planificación o la creatividad. Y esto es algo que dijo Busan antes de en una publicación anterior. No hay problema que la ponga después porque eso no es que tenemos que poner en orden cronológico lo que dijo el autor. Pues lo ponemos como se nos canta. Bueno, acá hay una referencia a una figura, pongan XX porque los números de la figura va a ser en función del ordenamiento final de las prácticas, así que pongan así. Dice, considerando tanto los aspectos conceptuales de su construcción, así como los visuales que se muestra en la figura XX, se puede apreciar fácilmente que esta práctica representó no solo una nueva manera de tomar apuntes, sino que también en su conjunto nuevas maneras en que se generan, representan y asocian dichas ideas. ¿Y esto quién lo escribió? Yo. ¿Y de dónde lo saqué? Y bueno, de lo que vengo escribiendo, de lo que vengo analizando o concluyendo y de lo que puedo inferir de este mapa mental que es el dibujito. Como nosotros estamos hablando de pensamiento visual, vamos a tener que incluir al menos una imagen de la práctica, ¿sí? De la representación gráfica de la práctica que estamos haciendo referencia. Pero, fíjense que no la saqué de ningún lado. Dice McIntyre 2021. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese dibujito la saqué, este tipo hizo una tesis doctoral y puso ese dibujito dentro de su tesis doctoral. Entonces, no la saqué de El Rincón del Vago o el primer enlace que me tiró Google. Sí busqué en Google, pero cuando puse My Mapping puse site.edu y me dio todas las imágenes de URLs que terminan en .edu, con lo cual la probabilidad de que haya sido un artículo académico en una universidad creció. Entonces encontré eso y lo puse. Y lo interesante es que además, como bonus extra, es un mind mapping que explica el mind mapping y es como una imagen autoexplicativa de la misma técnica. Entonces me gustó y lo puse, tiene colores, radial, dibujitos, etc. O sea, tiene todas las cosas que tiene un mind mapping o debería tener un mind mapping. Acá viene un ejemplo, más adelante, ven todo esto que cambia la forma en que se redacta, no es que me equivoqué o estornudé, me cambió el formato del documento, sino que se hace así a propósito y esto es una cita textual de más de 40 palabras. Ahora les explico cómo se hace. Entonces, después de la imagen pongo, en un estudio realizado con equipos interdisciplinarios de estudiantes durante una colaboración de actividad de diseño,
Zahedi y Heaton, 2016, concluyen que... ¿Qué particularidad tiene esto de otros, de otros artículos que estamos citando, de libros? Que este es un estudio empírico. Estudio empírico quiere decir que hubo una experiencia, generalmente de laboratorio, a veces en campo, y que los investigadores encuestaron o observaron o recopilaron información, datos, los analizaron estadísticamente y sacaron conclusiones. Entonces, ustedes por ahí se pueden encontrar con estos papers empíricos. Lo importante es entender qué cuerno estuvieron haciendo, o sea, explicar la descripción o la introducción del paper, y abajo, al final, ver el punto de la discusión o de la conclusión, en donde explican a qué conclusiones llegaron después de hacer todo ese estudio. Entonces yo puse esa parte que es la más importante. Y dice que concluyen que los comentarios de los estudiantes, se ve que hicieron una encuesta, no me acuerdo, sugieren que el proceso de elaboración de mapas mentales contribuyó a ampliar sus horizontes en la primera etapa del proyecto y posteriormente enmarcaron el proceso que conduce a la generación de soluciones. Y otra vez, fíjense cómo es una cita parafraseada, puse, para no repetir la cita de acá, la página. Entonces todo esto lo saqué de Zahedi y Heaton. No sé si se pronuncia así. Y ahora viene lo que hice de la cita de más de 40 palabras. Puse, asimismo, Davis 2011 señala que los mapas mentales permiten a los estudiantes, fíjense, estoy hablando acá de estudiantes y busqué otro pedazo, este ya lo había citado este autor Davis, otro pedazo en donde Davis habla de los estudiantes. Entonces, al juntar una cita de estos dos con una cita de este, que por ahí no se conocen, no tienen nada que ver uno con otro, uno en el 2011, otro en el 2016, uno puede ser de Estados Unidos, otro europeo, no importa, no se conocen, pero le doy coherencia al texto porque este tipo está hablando de estudiantes al igual que este. Entonces digo, agregando a lo que concluyeron estos dos, digo, asimismo Davis señala que los mapas mentales permiten a los estudiantes imaginar y explorar asociaciones entre conceptos. Y ahí se quedó lo que dice estudiantes. El autor continúa, o sea, esto lo pongo para señalar que sigo hablando de este chabón, Davis. El autor continúa destacando el uso de los mapas mentales. ¿Por qué? Porque estamos hablando del uso de la práctica. Entonces pongo citas en donde aparece el uso. Y acá, esta cita la puse textual. ¿Qué quiere decir? Arranqué un pedazo de texto tal cual. Esto está traducido, pero es un pedazo de texto que arranqué tal cual. Y lo puse. ¿Por qué? No hay que abusar de esto, pero ¿por qué lo puse así? Y porque es muy importante justamente lo que dice, y porque no me voy a poner a buscar en cómo se usó el mapa mental en cada uno de los dominios, en finanzas, en economía, en marketing, en educación ejecutiva, en optometría y en medicina. Sí me interesa volcar esto porque está evidenciando que hay un montón de autores que estudiaron el uso del mapa mental en un montón de dominios, o dice disciplinas, pero bueno, son conceptos equivalentes, dominio, disciplina, campo, etc. Entonces, esto es, ¿por qué lo puse tal cual? Porque es súper importante para nosotros, porque justamente nosotros lo que estamos haciendo es el estudio de las prácticas en distintos dominios. Entonces acá nombra el dominio de la finanza, de economía, marketing, educación ejecutiva, optometría, medicina, y también dice que es utilizado en bellas artes, en diseño, publicidad y relaciones públicas. 10 dominios. Entonces es un golazo este pedazo de texto. Entonces lo puse tal cual. Si yo no hubiera querido ponerlo tal cual y hubiera ido a las fuentes primarias, o sea, buscar esta referencia bibliográfica, la de Vikrimov y Nilsson, me tendría que bajar este paper, leer todo lo que pusieron y entonces yo construir un parrafito así, parecido o más específico, o más desarrollado, ¿qué uso encontraron estos autores en finanzas, en economía, etcétera? Como no es, a mí me alcanza con evidenciar que alguien encontró este uso en varios lados, porque el paper, si bien nosotros estamos estudiando distintos dominios, no está haciendo foco exclusivamente en el desarrollo en cada uno de los dominios, sino en saber si existe esa práctica en otros dominios. Bueno, me alcanzó con poner eso. Y eso es todo, fíjense, una paginita, 2 paginitas, incluso con un dibujito. Así que no hay
que escribir mucho. Pueden ser 2 o 3 páginas, no más de 2 o 3 páginas. El interlineado es 1,5, si mal no me acuerdo. Sí. Arial 11 puede ser Arial 11, Arial 12 o Times New Roman 12, como para poder entender qué quiere decir 2 o 3 páginas. Finalmente ponemos las referencias. Las referencias están en el formato APA, séptima edición. Si no les sale esto, no se angustien, pueden poner las que les aparece directamente copiadas del Google Scholar cuando ponen APA, que es más o menos lo que hice yo. Pero bueno, les describo algunas particularidades para que no sea muy largo el video. Pero por ejemplo, para el que interesa, cuando está la itálica en el nombre del recurso, ahí sabemos que es un libro y esta es la editorial. Este también es un libro, está en amarillo porque no lo conseguí todavía. Este es un libro también y le falta la itálica. La ponemos ahora, ¿ven? Porque hay que revisar n veces las cosas. Ahí está. Y este, fíjense que no tiene el título en itálica. Lo que tiene es esto, que dice Higher Education y un montón de numeritos. Bueno, Higher Education es el journal o revista en donde se publicó. Esto es un paper. Este es el volumen, creo, de la revista. Y esto es donde está las páginas donde está puesto este paper. ¿Está bien? Bueno, y así van teniendo... la tesis doctoral se pone como un libro y se agrega que es una disertación doctoral. Bueno, en función de esto, después si al que le interese le paso bibliografía o pueden buscar normas APA y les aparece en español cómo hacer las citas en la séptima edición. Bueno, entonces, como leo, probablemente ahora en unos días pueda ver este video. Podés ir armando el tema de la práctica ya de los diagramas de Feynman. Creo que está bastante claro este formato. Igual si tienen alguna duda me preguntan. Los demás que van a estar ya el 18, o sea, a mediados de marzo, pueden empezar a trabajar con esto. Mediados de marzo, después que ya más o menos tengan trabajado un poco el tema del formato de las prácticas, hacemos una reunión virtual y nos ponemos de acuerdo más o menos con cómo organizar, o les comento cómo tengo pensado organizar el paper. A principios de abril, el 1 o el 2, no me acuerdo, ya estaríamos en condiciones de mandar el texto para ver si lo aprueban en este congreso que les comenté. Y si es así, vamos a tener publicado nuestro primer paper colaborativo del equipo de investigación de creatividades múltiples, lo cual para mí es un golazo y una alegría. Así que bueno, a romperla, trabajen, pregunten. Aldana, cualquier duda o consulta, obviamente me preguntás, probablemente me comunique con vos para ver en qué andás. Así que bueno, a romperla y nos vemos. Chau, chau.